Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos nuestro recorrido en la jornada de este martes día 18 de febrero de 2025, dándoles la cordial bienvenida como siempre al tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. En primer lugar, pedir disculpas porque en la jornada de ayer un problema informático impedía que nuestra señal saliera en streaming y nos impidió estar con ustedes como es habitual a esta hora de la mañana, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, Gran Canaria, porque el streaming es el que lleva la señal tanto al simultáneo con las dos emisoras como a internet y a los centros emisores. Ya sin la informática, pues las radios están cojas, ¿no? Se quedan cojas sin la señal de informática. Ayer el software que pues lanza nuestra señal en streaming dudó, se trabó y hubo que quitarlo y cambiarlo por otro. Una vez restablecida esta emisión y pedidas las disculpas tanto a la audiencia de la 10 Capital Radio como de Capital Radio en Gran Canaria, pues nada, aquí estamos una jornada más, como digo, para contarles cosas como por ejemplo la que ayer mencionaba el presidente canario Fernando Clavijo. Por empezar con información de carácter regional, pues decirles que ayer hacía referencia a la migración y sobre todo cómo afecta a la isla de El Hierro. Fernando Clavijo. Vamos a ver, lo dije yo precisamente, que no es que le preocupe, claro que le preocupa la isla del Hierro, pero es una de las cosas que llevamos tiempo trabajando en el gobierno de Canarias. En un momento en el que la población de la isla del Hierro se puede multiplicar por 2 o por 3, con unos servicios, por ejemplo, sanitarios ya tremendamente tensionados, pues lo que puede significar la llegada a lo mejor en meses donde además coincide la llegada de pateras, pues puede generar un grave problema en la isla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo importante es que la Administración del Estado entienda que no puede convertir la Administración del Estado ocupar el puerto de la Restinga y cambiar. El fenómeno migratorio va a continuar en el tiempo, por lo tanto se tiene que plantear que eso no puede interferir con el normal funcionamiento de la vida en la isla del Hierro y por supuesto a través de la Administración del Estado, Protección Civil o lo que consideren, deberíamos ya pensar en la instalación de un hospital de campaña para el mes de la bajada, precisamente que pueda dotar en este caso pues de los recursos humanos y materiales necesarios por si en un momento determinado tenemos una llegada masiva de pateras o a través de la bajada pues necesitamos atender a la población. Bueno, preocupación, como escuchábamos, del presidente del gobierno de Canarias, que por cierto en la mañana de ayer y pues lo primero prácticamente que realizaba el presidente del gobierno de Canarias era en la jornada de ayer en su agenda, antes de la celebración del Consejo de Gobierno, una visita y después una condena que hacía Fernando Clavijo en presidencia del gobierno, en donde presidía un acto de rechazo y condena por el asesinato machista en San Bartolomé de Tirajana de una mujer de 59 años de edad, Ilian Méndez, supuestamente a manos de su marido Gallego Pousada, que recientemente pues se lo ha denunciado. El minuto de silencio también después de conocerse los pormenores de este presunto y macabro asesinato. Asesino confeso, como bien decíamos, presunto asesino confeso, Gallego Pousada, ex guardia civil, ex miembro de la Benemérita, y que finalmente pues declaraba ante la policía haber sido el ejecutor de su esposa. Y ayer pues se llevaba a cabo. Ya sabes que desde que se iniciara el cómputo oficial en 2003, un total de 106 mujeres han sido víctimas mortales de la violencia machista en el archipiélago canario, de acuerdo con el cómputo que realiza el Instituto Canario de la Igualdad. Bueno, con ese caso son ya 106 los feminicidios por violencia de género confirmados en el archipiélago canario desde el pasado año 2003. Y ayer, como bien les indicaba, el presidente del gobierno de Canarias giraba una visita, era la primera de las cuestiones que realizaba en la primera hora del día de ayer, de este lunes. Luego iría al Consejo de Gobierno, ahora nos iremos con ello.
y concretamente pues asistió al acto del 10º aniversario de la planta de captura y reutilización de CO2 de carburos metálicos. Esto está ubicado en el municipio Gran Canario de Telde. Vamos a escuchar a los protagonistas, en primer lugar, pues al presidente canario, Fernando Clavijo. Bueno, pues hoy estamos aquí visitando la empresa de carburos metálicos en su 10º aniversario, donde se ha conseguido, en un acuerdo con Vidriera, coger todo el CO2 que emite el proceso de producción del vidrio y del cristal Vidriera y convertirlo en todo ese residuo, convertirlo en un insumo a través de los procesos químicos y de presión que someten en esta planta, y conseguir pues gases para la industria, para los hoteles, para los alimentos o para los hospitales, ¿no? Y hoy son 10 años precisamente desde esa apuesta decidida por dejar de quemar fuel oil y utilizar residuos de otra industria para producir materia prima que volvemos a poner en el sistema. Es el ejemplo claro y patente de lo que es ahora mismo la economía circular. Y hemos querido, como Gobierno de Canarias, estar presentes en este 10º aniversario, no solo para demostrar que es posible, que es rentable, que es beneficioso, sino que además hay empresas que han dado ese salto decisivo y esa apuesta. Y desde el Gobierno de Canarias lo que hacemos es apoyar, animar y colaborar y acompañarlos en ese proceso hacia una economía mucho más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, ya saben que la empresa Carburos Metálicos, compañía referente en el sector de gases industriales y medicinales en España, que forma parte del grupo Air Products, celebraba este lunes ese 10º aniversario, en donde participaba, como escuchábamos, al presidente del gobierno. En sus 10 años de funcionamiento, esta instalación ha evitado la emisión a la atmósfera de miles de toneladas de CO2 al capturar y transformar un residuo en un recurso que después aprovechan otras industrias esenciales del archipiélago canario, como las de la alimentación y bebidas. La captura y reutilización del CO2 contribuye a la reducción neta de las emisiones de este gas al evitar su producción por combustión, y al mismo tiempo genera ahorros energéticos. El director general de Carburos Metálicos, Christophe Bussin, ha recibido en la planta de Telde al presidente de Canarias, que escuchábamos, como digo, hace un momentito, también al delegado del gobierno, Anselmo Pestana, al presidente del Cabildo de la isla, Antonio Morales, al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y a varios miembros más del gobierno autónomo e insular. A continuación, el jefe de la planta de Telde, Antonio Ramírez, fue guiando a la visita por las instalaciones, donde también han conocido de primera mano esa planta referente a nivel internacional. El director de Carburos Metálicos, Luis Mosquera, y el director comercial para Canarias, Carlos Moyá, que también acompañaban en esta visita institucional. Escuchamos precisamente las palabras primero de Antonio Morales y de Carlos Moyá, como digo, director comercial de la compañía, con posterioridad. Le escuchamos. Bueno, estamos sin duda ante una propuesta fundamental para la transición energética, para la descarbonización de Gran Canaria. Innovación, transición, sostenibilidad, transición energética, unida a una propuesta de trabajo, sociedad civil, administraciones públicas, consiguen que una planta de estas características se haya convertido en una referencia, y a mí me parece que es importante que celebremos actos como este, porque es necesario que se produzcan sinergias en el conjunto de las industrias de esta tierra. Por lo tanto, aprovechar un recurso altamente contaminante, uno de los mayores inductores del calentamiento global, para convertirlo en un elemento sostenible de aprovechamiento por la industria local, sin duda es un elemento clave, insisto, medioambiental, de economía circular para Gran Canaria. Y si esto va a apoyar también infraestructuras estratégicas, como puede ser Salto de Chira, porque va a contribuir al mix de energías limpias que pretendemos para abaratar el coste del agua y para no generar contaminación a la hora de desalar el agua, pues sin duda estamos ante una propuesta de singular relevancia para la sostenibilidad, para el medio ambiente en Gran Canaria. La planta de recuperación la planta de captura y recuperación de CO2 de carburos metálicos lo que consigue es
lo que es un residuo, como son las emisiones de CO2, convertirlos en un activo, en un recurso que utilizan otras empresas para otras aplicaciones fundamentales para la economía de la sociedad canaria, como pueda ser la desalación de agua. Sería muy difícil pensar en desalación de agua sin CO2, o la carbonatación de bebidas, elaboración de cerveza. Hay un sinfín de aplicaciones que permiten esta planta que tenemos en Telde, que puedan ser realizadas aquí en Canarias. Básicamente lo que hacemos es aspirar los humos de Vidrieras Canarias que tiene que emitir para poder fabricar las botellas, y esos humos se limpian, se purifican y quedamos única y exclusivamente con el CO2. Se le da grado alimentario y a partir de ahí ya puede ser utilizado en las aplicaciones que comentaba anteriormente. La planta, justo ahora estamos conmemorando el 10º aniversario de funcionamiento ininterrumpido, y funciona las 24 horas al día, al igual que los hornos de vidriera. Nosotros aquí somos la única empresa que produce CO2 y produce tanto oxígeno como nitrógeno. Esos gases lo que se utilizan es pues para algo tan básico como estábamos comentando, para el hospital. Si nos retrotraemos a la época del COVID, podremos ver que pensar en traer el oxígeno desde Península habría sido algo inviable. Tener aquí una planta de producción de oxígeno es fundamental para la seguridad diaria, o para la salud de cada uno de los canarios, no solamente de Gran Canaria, sino del archipiélago al completo. Después tenemos otra serie de gases, como pueden ser gases alimentarios. Cuando vamos al supermercado y compramos comida elaborada, que van en unos envases, eso suele llevar la composición de la atmósfera modificada, que lo que permite es alargar la vida útil, es decir, que reduzcamos los desechos de alimentos para conseguir alargar la vida útil y que podamos consumirlos como si estuvieran recién hechos. Nosotros llevamos invirtiendo, todos los años se aprueban inversiones bien en eficiencia productiva o bien en ampliación de almacenamiento o de producción. Hay algunos proyectos que todavía por privacidad no puedo contar, pero que sí, que en breve podrán tener conocimiento que estamos siguiendo apostando por Canarias. Y además, con esto terminaría, salvo que me queráis preguntar algo más. Como canarios, supone mucho orgullo que alguien en Allentown, en Estados Unidos, esté aprobando un proyecto de inversión en Canarias para consolidar todavía más nuestra producción y dar un mejor servicio a los canarios. Bueno, pues después iría a esa concentración de la que les hablábamos anteriormente, en recuerdo de esa víctima de la violencia machista, y posteriormente pues presidiría el Consejo de Gobierno de Canarias. Un Consejo de Gobierno en el que pues se aprobaban algunas cuestiones, entre otras el desbloqueo de la ley de digitalización para fortalecer la protección de los espacios naturales. La Consejería de Política Territorial inicia la redacción del texto legislativo que aportará mayor seguridad jurídica e incluirá las propuestas recibidas en la primera fase de consulta pública antes de su paralización en 2021. También, en cuanto a los acuerdos del Consejo de Gobierno, da cuenta al convenio suscrito con la Junta de Andalucía y la Agencia Digital de Andalucía para la cesión al archipiélago de ese software que multiplicará las funcionalidades y los servicios que hoy ofrece el sistema informático canario ECADE. También, por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó la creación de 113 plazas de profesor ayudante doctor en las universidades públicas del archipiélago canario. También autoriza 9,5 millones para el abono de la bonificación al combustible de las islas no capitalinas. La Consejería de Política Territorial destina también 1,4 millones de euros a la formación digital en municipios como reto demográfico, entre otras cuestiones. También el Gobierno ha culmina la planificación hidrológica de las islas con la aprobación definitiva del tercer ciclo de la isla de La Palma. Escuchamos lo que decía Alfonso Cabello ayer en esa comparecencia pública, en donde además se hizo acompañar pues por varios consejeros, en este caso la de universidades y también de política territorial. Vamos a escuchar a Alfonso Cabello hablando en la rueda de prensa ayer después del Consejo de Gobierno de Canarias. Arrancamos.
Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta convocatoria de rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy, 17 de febrero de 2025. Como ven, me acompañan el consejero de Política Territorial, Manolo Miranda, y la consejera de Universidades, Migdalia Machín. Como viene siendo habitual, comenzaremos haciendo un repaso por los asuntos aprobados hoy en el Consejo de Gobierno. Después le daré la palabra a los consejeros para volver a responder con algunos asuntos de actualidad. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha respaldado hoy la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para incorporar la reconocida plataforma Seneca al sistema educativo canario. Se trata de avanzar en una gestión y mejora del sistema educativo de la Comunidad Autónoma Canaria, introduciendo esta importante y reconocida herramienta, plataforma digital, que va a venir a introducir un cambio notorio en todo lo que tiene que ver con la simplificación de los trámites entre los centros educativos, la familia y la propia comunidad educativa. Estamos hablando de una plataforma a través de la cual se va a poder centralizar gran parte de lo que es los registros y también las inscripciones a los diferentes cursos académicos. También se va a poder compartir todo lo que tiene que ver con las notas y seguimientos de las notas de los alumnos y las alumnas en la Comunidad Autónoma Canaria, así como un punto de recogida y trámite para lo que viene siendo los cheques libros y poder distribuirlos también en formato digital. Como todo proceso de transformación digital lleva un periodo de implementación relativamente largo. Hay ya varias comunidades autónomas que están en esta dinámica y ya sumados a este programa, y a partir de aquí vamos a empezar con todo el proceso de formación que nos lleva a ir introduciéndolo gradualmente en los diferentes centros educativos en la Comunidad Autónoma Canaria. Hay que decir que se ha tramitado de urgencia y ha venido de urgencia al Consejo de Gobierno porque se ha visto la oportunidad también de implementar. Bueno, pues los asuntos dictados por Alfonso Cabello, como decíamos, portavoz del Gobierno de Canarias en esa comparecencia pública en la jornada de ayer, dando paso con posterioridad a los consejeros para explicar cada uno de ellos los temas aprobados en el Consejo de Gobierno. Manuel Miranda fue, de Política Territorial, el primero en intervenir después del portavoz. De Servicio Público de última hora, y es que la Dirección General de Emergencia acaba de comunicar que acabamos de emitir una alerta por fenómenos costeros por el mal estado del mar en el litoral norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y la costa norte de Tenerife. Y también se mantendrá la prealerta en el litoral norte de La Gomera, el este de La Palma y norte de Gran Canaria. Lo que nos dicen los modelos de predicción meteorológica indican que el mar va a empeorar mucho en las próximas horas, sobre todo en las horas de la noche, con olas que van a alcanzar probablemente los 5,5 metros. Por lo tanto, pedimos mucha precaución, no acercarse a las costas, paseos, rompientes o diques, sobre todo de las costas nor y noroeste, y sobre todo tener muchísimo cuidado, puesto que en lo que va de año llevamos 9 fallecidos en el mar y queremos impedir que se sigan cobrando nuevas vidas. Para más información podemos recurrir a la página web del 112 o también a las redes oficiales. Entrando ya en materia de Consejo de Gobierno, decir que se ha dado vía libre al reinicio de la redacción de la Ley de Digitalización de los límites de la Red Canaria de Espacio. Bueno, hacía el consejero, como también responsable del ámbito de la seguridad, ese repaso a esa alerta que ha decretado el Gobierno de Canarias y que se viene a sumar a la otra de prealerta que ya estaba en marcha desde las 0 horas del pasado sábado y que, bueno, todos vemos cómo está la costa, cómo está el mar en la costa, cómo hay mucha espuma, y eso significa que hay bastante revoltura, para que quede claro. Y citaba el consejero que desgraciadamente en lo que vamos de año, que prácticamente no ha arrancado el año, no ha terminado ni siquiera el segundo mes, ya hayan 9 fallecidos en el ámbito acuático. Migdalia Machín, también consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, participaba ayer en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. 42 pertenecen a la Universidad de La Laguna y 33 a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de un total de 75 plazas, y con esto también lo que hacemos es reforzar las plantillas universitarias. Bueno, los profesores, como
como decíamos, doctores que se unen a la plantilla de las dos universidades canarias. Prácticamente, bueno, pues ese tema lo resaltaba la propia consejera. Y en relación a otros temas de actualidad, Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno, hacía referencia a esto. Esta semana, Mauritania, un importante... La visita del presidente canario, Fernando Clavijo, que se va a visitar, pues Mauritania. Las costas canarias lo hacen saliendo desde la costa de Mauritania. Clavijo viaja a Mauritania para estrechar lazos de vecindad con un país clave para la crisis migratoria. Produciéndose un número muy importante de llegadas, estamos hablando de 4.752 migrantes en el mes de enero y casi 2.000 ya en estos días del mes de febrero. Ahora mismo lo que se está trabajando es, en la línea que le corresponde al Gobierno de Canarias, restablecer y revisar esos lazos de buena vecindad, en este caso con Mauritania. Se va a iniciar una nueva misión, me atrevería a decir que 10 años después de la última, que fue con el presidente Paulino Rivero, y 17 después de la anterior, bajo la presidencia de Adán Martín. Bueno, decir que el presidente canario va a mantener reuniones de máximo nivel con el gobierno mauritano en busca de nuevas vías de cooperación que ayuden a evitar la pérdida de vidas humanas en la ruta atlántica. Cerca de 70 canarios y canarias van a acompañar al titular del gobierno en la mayor delegación público-privada del archipiélago que se ha desplazado al país africano hasta ahora. La agenda de 2 días de trabajo a Nuakchot incluye la presentación de tierra firme y de los proyectos conjuntos de Interreg MAC, además de encuentros empresariales para potenciar las relaciones comerciales con este país de la costa africana. Tiene que ser percibido por la parte migratoria, sino también como la oportunidad que puede suponer para nuestros empresarios, emprendedores y también investigadores, y ese es parte del enfoque de esta visita por parte del presidente este próximo jueves y viernes. Y ahora quedamos pendientes por si quieren realizar. Bueno, luego hubo un turno de preguntas. Nosotros nos tenemos que ir con el tiempo de pausa en este momento. Volvemos después de la misma para continuar en este segundo bloque dentro de la primera hora de Archipiélago Directo, aquí en la sintonía de la 10 Capital Radio, en la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Volvemos, como digo, tras el alto en el camino. Hasta ahora. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922
263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Pues seguimos con todas y todos ustedes en tiempo de Archipiélago Directo. Vamos con más información. Ayer también se supo que Ángel Víctor Torres, ministro del Gobierno Central canario para más señas, hacía o respondía a esas acusaciones que le hace Aldama, Víctor Aldama, justamente sobre el alquiler de un piso que en un momento determinado y en una fecha concreta supuestamente había usado el ministro Ángel Víctor Torres. Bueno, pues ayer quiso ante los medios de comunicación desmentir absolutamente que eso fuera cierto, porque entre otras cosas él no se encontraba en Madrid esos días. Escuchamos a Ángel Víctor Torres. Esta información que sale hoy en un periódico digital creo que es la crónica de un disparate que no tendría mayor relevancia si no fuera porque demuestra las mentiras y los embustes de ese señor, del señor Aldama. Estamos en el año 2018, yo entonces era vicepresidente del Cabildo. ¿Quién sabía que iba a haber una pandemia 2 años después? ¿Quién sabía que iba a ser presidente de Canarias? Estamos en el día 9 de noviembre de 2018. Hoy se publica que se alquiló un piso ese viernes hasta las 11 de la mañana del sábado 10 de noviembre. Pues bien, basta con que uno vaya a mi agenda para saber que el 9 de noviembre de 2018 yo estaba en Tenerife, que presenté una enmienda a la totalidad de mi grupo político, el Grupo Socialista, frente a la propuesta de presupuesto para el año 19 del Gobierno de Canarias, entonces presidido por Fernando Clavijo. Que ese viernes volé, ahí está la acreditación de los pasajes de Tenerife, hubo problemas de temporal, a Gran Canaria, que dormí en Gran Canaria, y que el 10 de noviembre cogí el primer avión, Air Europa, hacia Madrid, llegando a las 10:30 de la mañana, hora peninsular, para de ahí desplazarme a Fuenlabrada, ir al acto y regresar en el vuelo de las 3 de la tarde de nuevo a Canarias. Por tanto, es imposible que yo pudiera estar en ningún piso. No he estado en ninguno, lo vuelvo a ratificar. Y me alegra que hoy esta información deje al descubierto que estamos ante una cadena de embustes y mentiras que lo que pretenden es dañar la imagen de Ángel Víctor Torres, y algunos lo utilizan de voceros o de altavoces participando de una injuria y de una calumnia, ¿no? Como digo, en la política no todo vale, y repito, me alegra la información de hoy porque puedo demostrar perfectamente dónde estaba, lo que ocurrió el 9 y el 10 de noviembre, y espero que también así los medios de comunicación lo trasladen a la opinión pública. Bueno, pues claro queda. Nosotros por lo menos nos hacemos eco, muchos medios también, lo he podido también escuchar en otros medios de comunicación, esta importante aclaración que hace bajo su punto de vista Ángel Víctor Torres. Por cierto, ayer también hacía referencia a las ayudas para la Dana, tan criticadas al gobierno de España y al gobierno de Valencia. Hemos escuchado recientemente al gobierno de la Generalitat decir que, por ejemplo, han llegado muchas ayudas para vehículos de más de 100 millones por parte de la Generalitat que preside Masón. Pues tengo que decir que las ayudas del Gobierno de España están llegando y han llegado. En el caso concreto, por ejemplo, de los vehículos, a día de hoy ha llegado a través del Ministerio de Economía 675 millones de euros para los vehículos, a través del consorcio de seguros.
a lo que se suma todo lo demás. Bueno, pues así a grosso modo una defensa de las ayudas que está realizando el gobierno central, el gobierno de España, con respecto a esa cuestión. Y estábamos antes hablando de esos asuntos que aprobaba el Consejo de Gobierno de Canarias. Escuchamos también al presidente del Gobierno de Canarias haciendo referencia a la migración, también evidentemente hablando de esa visita que hacían al municipio Gran Canario de Telde, a esas instalaciones del municipio Gran Canario de Telde, donde, por cierto, también tuvo oportunidad de hablar en ese ámbito el propio alcalde de la ciudad de Telde, y que aprovechaba y hacía referencia a la inauguración de ese tramo del paseo marítimo de Salinetas en la costa de Telde, que cuenta ya con unas botaolas de protección para el muro de contención y también de nuevas instalaciones. Le escuchamos brevemente al alcalde de Telde. La ciudad de Telde está de enhorabuena. Un expediente iniciado en el año 2019, 6 años después, en este año 2025, culminamos la rehabilitación de este paseo de Salineta en su parte sur. Las inclemencias del tiempo, las precipitaciones y a veces el alto oleaje, pues había dificultado y había debilitado esta zona del paseo. Allí justo al lado estaba también el propio presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria, que hacían esa visita, aprovechando pues eso, la presencia del presidente también en Telde para visitar esas obras. Pero volvemos a la información de el Gobierno de Canarias. En el área social ayer Candelaria Delgado, la consejera de Bienestar Social, visitaba la entidad social CESAL para conocer de primera mano el proyecto Empleo Vivo, dirigido a formar a personas en situación de exclusión social en hostelería, restauración y también limpieza. Fue allí donde hacía algunas valoraciones y concretamente pues estas. Sí, una de las cosas que le comentaba ahí más atrás el presidente era que iba a empezar a cambiar un poco la dinámica y no recibir tanto a las entidades en la sede de la consejería, sino ir a los locales de las entidades donde estaban prestando ese servicio tan importante, como tú bien has dicho, para la sociedad canaria, y conocer de primera mano la labor que realizan y sobre todo también las necesidades que puedan necesitar de esta consejería o del Gobierno de Canarias. Bueno, pues una nueva fórmula de visitar las instituciones más que esperar a que sean recibidas en las instituciones. En las competencias que nos corresponde, que es la de los menores migrantes, pero que ustedes saben que el nuevo Real Decreto de Extranjería permite su incorporación al trabajo a partir de los 16 años, pues lo que intentamos es agilizar todo lo más posible esa documentación. Yo sé que también tanto CESAL como otras entidades pues buscan el apoyo de entidades especializadas en las materias, como puede ser SEAR o los apoyos propios de la administración para intentar, la administración del Estado, para intentar agilizar lo antes posible esa documentación que muchos tienen derecho, porque muchos también hay que son solicitados. Hacía referencia a los inmigrantes, hacía referencia también al proceso que se lleva a cabo, y en tal caso la máxima responsable de CESAL, que también pues ayuda en esa tarea de empleabilidad o de dirigir a la empleabilidad a los migrantes después de salir de la minoría de edad. Escuchamos a la directora de CESAL. CESAL en Canarias ha empezado por un proyecto que se llama Empleo Vivo, financiado por el Fondo Social Europeo, con 6 años de proyecto. Es un proyecto que viene a casar la necesidad de la gente vulnerable de tener empleo, porque abarcamos todo, desde, con tal de que tengan de 16 años a muchos, porque en el sur se han insertado con 70 y tantos años, y necesidad de emplearse con la búsqueda de empleo siempre en el sector hotelero. Así es un proyecto que sale como para hostelería, porque hay Bueno, habla de la reintegración social de las personas en situación de vulnerabilidad, y esta organización no gubernamental pues lo lleva a cabo. Y en la isla de Tenerife reúne a 400 expertos en el Congreso Nacional de Contratación Pública. El Auditorio de Tenerife, Adán Martín, acoge esa cita organizada por Lefebvre,
lo hizo en la jornada de ayer, pero también lo sigue haciendo en la jornada de hoy. Ayer Rosa Dávila participaba en este evento, pero también lo hacía el alcalde José Manuel Bermúdez, además de otras personas, por ejemplo la presidenta de la Federación Canaria de Municipios. Vamos a escuchar las palabras de los tres seguidos. Hablamos primero, o escuchamos primero a la presidenta del Cabildo Tinerfeño hablando en este evento, luego la presidenta de la Federación Canaria de Islas y por último a José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz. Escuchamos primero a la presidenta del Cabildo. Nuestra isla se convierte durante estos días en el epicentro de un diálogo esencial que busca fortalecer las prácticas de contratación, promoviendo la sostenibilidad, la digitalización y la integridad de los procesos administrativos. Tenemos un magnífico panel de destacados expertos en el sector público y privado para analizar y debatir las cuestiones más relevantes en materia de contratación pública en España, temas que son de rabiosa actualidad, y eso lo demuestra la enorme acogida que ha tenido este congreso. Un acto que se está llevando a cabo desde la jornada de ayer en el Auditorio Adán Martín en Santa Cruz de Tenerife. Escuchamos a Mari Brito. Necesarias para que exista una mayor seguridad jurídica, un mayor conocimiento y, como digo, también una innovación importante como en esta colaboración público-privada que ya se ha mencionado, es muy importante y es una de las misiones que tiene también la Federación, ese acompañamiento constante a los municipios canarios para dotarles de los instrumentos específicos y también genéricos para poder avanzar en las competencias que tienen. Y sobre todo en el papel de la cogobernanza totalmente necesaria con el resto de las administraciones canarias, especialmente con el Gobierno de Canarias. Aquí con el viceconsejero y con la directora general del ICAP mantenemos una especial colaboración, también con el Cabildo Insular, con los demás ayuntamientos. Es esencial, insisto, el poder contar con este tipo de jornadas que nos incluyan a todos, que podamos establecer y podamos debatir. La voz de María Concepción Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios, y José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz. Trabajamos cada día para lograr una contratación más ágil, más accesible y responsable. Sabemos que un sistema transparente y eficiente no solamente fortalece la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también impulsa el crecimiento de nuestras empresas locales y mejora la calidad de los servicios que prestamos. Los cambios normativos recientes. Congreso Nacional de Contratación Pública, entre la jornada de ayer y la de hoy en el Adán Martín de Tenerife. Por cierto, hoy en el Cabildo, en la mañana, en torno a las 10, estaba previsto que se presentara la First Lego League Canarias 2025 y demostración de robótica del Colegio Rodríguez Alberto y el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Nuestra Señora de la Concepción. Siguiendo en Tenerife, el Cabildo ha plantado más de 30.000 árboles para recuperar los montes afectados por el gran incendio del año 2023. También hoy, por cierto, se presenta en el mediodía tinerfeño la presentación de Tenerife Music Festival 2025. El Cabildo destina 340.000 euros de subvención al Ayuntamiento de La Orotava para crear empleo, de esa ficha financiera de la que hablamos siempre, de 10 millones de euros de este año para repartir en los 31 municipios de la isla. Y también en relación a la presentación del Centro de Deportes del Mar que tiene lugar. Sí, efectivamente, ha tenido lugar esta mañana, día 18 de febrero. Nos encontramos el 18 de febrero. Tuvo lugar esta mañana la presentación, como decía, del Centro de Deportes del Mar de Tenerife, en la sala de prensa IDECO del pabellón Santiago Martín, en la Laguna. Y Tenerife, su cabildo apuesta por la formación de estética masculina barbería. La formación se encarga dentro del proyecto Impulso de Nuevos Nichos de Empleo y ha facilitado la inserción de 4 personas en el mercado laboral. El cabildo también refuerza la formación de los técnicos en prácticas deportivas inclusivas, en relación a que comienza en la Universidad de La Laguna una nueva edición del programa formativo incluido en la estrategia denominada PADIS. De la isla de La Palma podemos decir que
el Cabildo y la Universidad de Granada renuevan su colaboración para la realización de prácticas académicas. Este acuerdo va a permitir a estudiantes universitarios que continúen formándose en un entorno profesional de la isla. También el Cabildo de La Palma comunica que refuerza los servicios sociosanitarios de la isla a través del segundo plan de infraestructuras financiado por el Gobierno de Canarias. El Cabildo destina 2,2 millones de euros a través del PIDL para la puesta en marcha de espacios públicos en Punta Gorda, en el municipio, como decíamos, de Punta Gorda, isla de La Palma. De la isla de Gran Canaria, de su Cabildo decir que presenta el programa de actividades con motivo del centenario del fallecimiento del poeta Alonso Quesada. Lo ha hecho en la mañana de este martes. También, por otro lado, recordar pues eso otro que decíamos anteriormente del Cabildo, que Salinetas tiene ya ese paseo seguro y abierto a la ciudadanía tras las obras de mejora realizadas por Telde con financiación del Cabildo de la isla de Gran Canaria, y a las que se refería también el presidente del Cabildo. En ocasiones, en mensajes como esto, cuando visitamos una obra que es absolutamente imprescindible, la coordinación con los 21 municipios de la isla de Gran Canaria para afrontar los retos en infraestructura y equipamiento que tienen cada uno de los municipios de nuestra isla. El Cabildo de Gran Canaria ha hecho un esfuerzo en los últimos años importantísimo, ya saben ustedes, con el plan de cooperación, con el plan adicional de inversiones, más con las inversiones que, como en este caso, son del área de turismo, donde tiene un capítulo también de inversiones para actuaciones que tienen que ver, que inciden en el uso de los aprovechamientos de los espacios que tienen también incidencia en el turismo local o en el turismo que nos visita. Y el Cabildo de Gran Canaria, atendió en su momento, recuerdo, visitar el lugar, el daño que había hecho el mar minando el interior de este espacio, socavándolo. Luego hubo precipitaciones intensas también que hicieron mucho daño en el extremo sur de esta avenida, además del deterioro de los años, ¿no? Y en aquel momento se presentó una propuesta que se tendió desde el área de turismo del Cabildo de Gran Canaria, y hoy, con las dificultades que han habido y que ha explicado el alcalde, el presupuesto inicial creo que era de unos 633.000 euros, que se quedaron unos 125.000 euros menos, ¿no? Pero bueno, son remanentes que el ayuntamiento pues destinará a otras inversiones necesarias, ¿no? Pero bueno, lo pocas veces visto, ¿no? Que se, digamos, presupuesta un dinero y luego queda algo de ahorro, se ahorra. Cuando las obras se suele decir, ¿no?, que siempre terminan costando más caras. Bueno, pues en esta ocasión ya han escuchado ustedes una obra, la del paseo marítimo de la ciudad de Telde, de la costa de la ciudad de Telde, que al final pues ha quedado menos, ha quedado en menos precio. Volvemos a la isla de Tenerife, porque se nos había quedado con respecto a la noticia de que el Cabildo plantó 30.000 árboles para recuperar las zonas afectadas por el gran incendio de 2023, lo que contribuye a una acción histórica en los montes de la isla. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, sí lo destacaba en la jornada de ayer en su intervención con respecto a este tema. Haber querido acudir a esta amplia reforestación, una reforestación que se está dando en la zona recreativa de Las Calderetas. Fue una de las zonas que se vio afectada por el terrible incendio de 2023. Estamos trabajando en quitar todo, ya se ha trabajado en quitar todo el pino radiata, que es un pino introducido, que además no es como el pino canario, no aguanta el fuego. Toda esta zona se vio completamente calcinada. Hemos estado durante el último año con trabajos para preparar el suelo y ahora ya podemos reforestar. Estamos reforestando con especies autóctonas, especies de aquí, de Monteverde. Esta zona va a ser una zona de Monteverde con plantas de laurisilva, tanto el bicácaro, que es una de las especies, también laureles. Hacía un poquito referencia a todo aquello que se va a ir, que se ha replantado y se va a seguir replantando, porque esta es, digamos, una parte ínfima de lo que al final se tiene que recuperar, y es lo que supongo yo, deduzco que quiere hacer el Cabildo de la isla de Tenerife con respecto a esta cuestión, la de tratar de repoblar en mayor medida
pues toda esa zona mientras se pueda. En cuanto a Santa Cruz de Tenerife, les comento que entrega sus diplomas a 15 alumnos del proyecto PFAE Enjoy Santa Cruz 6, en su 6 edición. Decir que tras 11 meses de formación teórica y práctica, el alumnado ha obtenido ese certificado profesional de promoción turística local e información al visitante. Santa Cruz también de Tenerife ejecuta zafarranchos de limpieza en los distritos de Anaga y Suroeste esta semana. Hay un equipo formado por 10 operarios y 4 vehículos que están siendo los encargados de ejecutar este servicio de limpieza mientras dure. Este martes en mediodía se inaugura la exposición y homenaje de la figura de Nicolás Mingorance en Santa Cruz. Santa Cruz también coordina sus servicios para celebrar un carnaval en la calle seguro y sostenible, y es que representantes de diversas áreas y empresas que trabajan para el consistorio capitalino se han reunido el pasado viernes para trasladar sus necesidades y explicar cómo van a actuar esos días que se celebra la fiesta en el cuadrilátero. Santa Cruz también se suma al minuto de silencio por el asesinato machista en Gran Canaria. El personal del ayuntamiento de la subdelegación del gobierno en Tenerife se concentraban precisamente ante las puertas del ayuntamiento en repulsa de este crimen de esta mujer a manos de su pareja en San Bartolomé de Tirajana en el año 2020. Por cierto, recuperamos la valoración que hacía el delegado Anselmo Pestana, el delegado del gobierno de España aquí en Canarias con respecto a este tema, pues ellos también en la delegación del gobierno realizaron ese minuto de silencio. Bueno, pues un minuto de condena también, de recuerdo a la víctima y de condena de ese asesinato que se produjo hace 5 años, pero que se ha descubierto, como saben, recientemente y que, bueno, pues incrementa las cifras de mujeres asesinadas desde el año 2003, que tenemos cifras, unas cifras que son espeluznantes, 1.296 mujeres han sido asesinadas en nuestro país. Y bueno, pues una lucha que tiene que hacer toda la sociedad, que llamamos a todos los colectivos y especialmente a los hombres al cambio de mentalidad y a afrontar una lucha que es de toda la sociedad, que es proteger a las mujeres que de alguna manera estén sufriendo violencia de género y que su entorno, amistades, familias, vecinos, pueden ayudar también a evitar este tipo de asesinatos, ¿no? Y ese llamamiento a colaborar en el cambio de mentalidad que necesitamos para tener una sociedad mucho más justa. Ojalá haya un cambio de mentalidad, sobre todo de aquellos que cometen ese tipo de tropelerías, de asesinatos, vaya. CARPS Traficom optimiza el tráfico y aparcamiento en la playa de las Teresitas. El área de movilidad de Santa Cruz, coordinada por la concejala Evelyn Alonso a través del contrato de 189.000 euros suscrito con este proveedor internacional de soluciones de transporte, reducirá significativamente la congestión y optimizará el uso de los estacionamientos para una movilidad más sostenible. A ver si de una u otra manera pues se soluciona en cierta medida o en parte ese problemón que hay en el entorno de la playa de las Teresitas, agudizado, como bien conocen ustedes, por la llegada a este lugar de caravanas y furgones que ocupan una gran parte del espacio y que en cierta medida está originando un cierto rechazo del usuario de características generales de la playa de la zona de las Teresitas. Y la niña Camila Dorta fue elegida reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025. Cañadulce se convierte en la ganadora del concurso de agrupaciones musicales 2025 y esa gala de la reina infantil, que es un espectáculo que diseñaron para que se disfrute toda la familia y así fue, ¿no? Por cierto, Santa Cruz abrió el proceso participativo para definir los futuros usos del Viera y Clavijo. Los interesados en presentar propuestas que buscan enriquecer la oferta cultural de este espacio del Viera y Clavijo y de la ciudad tienen hasta el próximo día 15 de abril para presentar sus propuestas.
Y Trapaceros que consiguió, según leo por aquí, el primer premio de interpretación del concurso de Murgas, ya que estamos haciendo referencia a las noticias de Santa Cruz y se nos ha introducido pues la información con respecto a estos temas de carnaval, pues hacer referencia a ello. Nos vamos hasta el municipio, hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde su ayuntamiento o su alcaldesa presenta al Consejo Social los presupuestos de la ciudad para 2025. La alcaldesa, junto al concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Espínola, explicaba los principales objetivos de las cuentas municipales. Las cuentas del ayuntamiento y los organismos autónomos ascienden hasta los 718 millones de euros, el mayor de la historia de la capital Gran Canaria, con un incremento del 3,7% en comparación del año 2024. Carolina Darias se explicaba en la jornada de ayer en estos términos. Este presupuesto que hoy presentamos es un presupuesto para una ciudad mejor, una ciudad mucho más sostenible, una ciudad mucho más cuidada, y que lo que pretendemos es que posibilite seguir avanzando, seguir progresando y seguir mejorando la vida de la gente en la ciudad. Como para todo gobierno, los presupuestos ocupan un lugar muy importante porque permiten poner negro sobre blanco, pues hacer visibles los compromisos adquiridos con la ciudadanía a lo largo de nuestro mandato, ¿no? Y especialmente aportando los recursos financieros que sean necesarios para poder llevar a cabo los compromisos adquiridos y que estos se transformen en acciones que contribuyan a mejorar la vida en la ciudad. Bueno, los presupuestos, como digo, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que han sido presentados. Yo creo que he escuchado ya varias veces hablando de los presupuestos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En referencia a otra noticia, el ayuntamiento recurrirá la sentencia que estima la petición de un pleno extraordinario sobre GEURSA. La denegación de dicha solicitud se fundamentó en un informe desfavorable de la Secretaría General del Pleno que determinaba que la misma era contraria a la legalidad vigente al exceder el objeto de la convocatoria, las competencias del órgano municipal. De ello hablaba el concejal de una de las áreas de competencia de este tema. Hablamos de Mauricio Roque, al cual escuchamos en los términos que lo explica. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurrirá a la sentencia que estima el recurso del Grupo Popular sobre la convocatoria de un pleno extraordinario sobre GEURSA. La denegación de dicha solicitud se fundamentó en un informe desfavorable de la Secretaría General de Pleno, que determinaba que la misma era contraria a la legalidad vigente al exceder el objeto de la convocatoria de las competencias del órgano municipal. En este sentido, desde el Ayuntamiento nunca ha existido impedimento alguno para debatir sobre la situación de esta entidad pública en términos generales, ni en particular sobre la investigación judicial en curso, siempre dentro del marco de la transparencia, la dación de cuentas y el respeto a los procedimientos judiciales. Así, desde septiembre se han celebrado 6 sesiones del Consejo de Administración de GEURSA, donde hay un representante del Partido Popular, una Junta General Extraordinaria y varias comparecencias de la alcaldesa y del concejal del área para informar sobre GEURSA y las investigaciones judiciales relativas a la misma. Y es que desde la oposición, desde el Partido Popular, se pedía pues dar a conocer, lo dio a conocer ayer, esa sentencia judicial relativa al control político del grupo de gobierno en relación con el caso Valca, y que pues ya ven ustedes, va a recurrir. No tenemos tiempo para más, volvemos de nuevo este miércoles a partir de las 11:05, si nos escuchan de mañana a partir de las 21 horas, si nos escuchan en redifusión. A través de la 10 Capital Radio y de Capital Radio en Gran Canaria terminamos esta primera hora y seguimos detrás de la pausa con más información desde Gran Canaria y desde Tenerife, cada emisora en su programación local. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.